salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas renacen en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Celebramos hoy la fiesta de los santos hermanos Cirilo, monje, y Metodio, obispo, misioneros oriundos de la Iglesia bizantina. En el siglo IX, los tiempos difíciles del gran cisma del Oriente cristiano, evangelizaron a los pueblos eslavos, Bulgaria, Rumanía, los Balcanes, Polonia y Rusia. Para poder predicar la fe cristiana, crearon signos propios para traducir los libros sagrados del griego a la lengua eslava. En un viaje a Roma, Cirilo enfermó y, habiendo profesado como monje, descansó en el Señor tal día como hoy, en el año 869. Metodio murió en Moravia, en la actual Chequia, el día 6 de abril del año 885. Ambos son copatronos de Europa. Comenzamos la celebración reconociendo humildemente ante el Señor nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio, concédenos acoger en nuestros corazones las palabras de tu enseñanza y haz de nosotros un pueblo concorde en la fe verdadera y en su recta confesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé dijeron a los judíos: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles,
para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Palabra de Dios. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad. Alabad al Señor las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si hay allí gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Tengo todavía grabada en la retina y en los oídos aquel acontecimiento del año 1982, cuando San Juan Pablo II realizó su primer viaje apostólico a España. Un largo viaje, estuvo aquí muchos días recorriendo muchas ciudades y ya casi al final del viaje tuvo un acto europeísta en la Catedral de Santiago de Compostela. Allí, después de haberse referido a la importancia que había tenido el Camino de Santiago en el desarrollo y las relaciones de los europeos entre sí, y todo ello porque habían tenido un mismo pasado, el que venía del anuncio del Evangelio, terminó diciendo con una emoción fuerte en la voz, y eso es lo que digo que todavía tengo en la memoria: Europa, despiértate, sé tú misma, vuelve a tus raíces. Y entonces estaba claro que estábamos entrando en una profunda crisis de fe en Europa. Si eso era entonces, hoy estamos viendo cómo esa crisis se ha acentuado mucho más. Y por lo tanto, ese llamamiento a volver a las raíces es todavía más urgente. Esas raíces habían habían profundizado en la tierra de Europa gracias
a tantas y tantas personas, empezando por los apóstoles, que recibieron ese mandato: id al mundo entero y proclamad el Evangelio, y a sus sucesores, entre ellos estos dos santos que hoy conmemoramos, Cirilo y Metodio, muy celebrados también en las iglesias orientales, incluidas las ortodoxas. Fueron los que, diríamos, extendieron todavía más los límites de esos territorios donde fue anunciado el Evangelio. Un Evangelio que fue recibido en aquellos momentos como lo que es buena noticia. Y por eso, porque lo consideraban buena noticia, lo consideraban salvador y por lo tanto lo vivían con entusiasmo. Así hasta, digamos, la Edad Media, hasta que en la época del Renacimiento comenzó un proceso que todavía no ha parado, un proceso en el que Dios deja de ser el centro de la vida del ser humano en Occidente y comienzan a sustituirlo por el hombre. El ser humano es el que se constituye en el centro de todo, la medida de todo. En aquellos momentos todavía Dios seguía teniendo enorme importancia, pero poco a poco ese lugar de Dios en esta Europa nuestra ha ido cediendo en importancia hasta el punto de que ya muchos le niegan el pan y la sal. Lo echan de nuestros horizontes, lo echan de nuestra vida, como si Dios fuera un estorbo inútil, sin darse cuenta de que Él y solo Él es el fundamento de todo, y que sin Él todo pierde consistencia, sin Él nada puede existir en condiciones. De ahí el llamamiento dramático, urgente, de San Juan Pablo II en el año 82, que en este año de 2020 se hace cada vez más urgente y necesario. Volver a las raíces es volver sencillamente al Evangelio. Es lo primero caer en la cuenta de que en la práctica estamos lejos de él, lejos del Evangelio. En primer lugar, porque ya no es recibido en general como buena noticia. Por eso, muchas personas, muchísimas, que no han renegado de su fe, pero la consideran, quizá tendríamos que incluirnos, la consideramos un poco como una carga. Como una carga, sí. Ay, es que, claro, por ser cristiano no puedo hacer esto, o no debo hacer lo otro, o tendría que hacer esto de más allá. Cuando se ve como una carga algo, evidentemente ya no se lo ama. Por eso quizá no amamos el Evangelio. Por eso tampoco estamos entusiasmados por él. Por eso tampoco lo enseñamos. Tampoco lo proclamamos a los cuatro vientos. Y entonces hasta lo escondemos incluso como si fuera una vergüenza en nuestra vida. Todo esto ha ido a lo largo de siglos, ha ido produciendo un clima en el que ser cristiano ya se convierte o hacer cristianos, mejor dicho, se convierte en una tarea tanto más difícil cuanto que si en aquellos momentos de los principios no tenía que vencer grandes resistencias el anuncio del Evangelio, hoy no solo se trata de convencer de la verdad de Cristo, sino que primero hay que desmontar toda una serie de prejuicios que han nacido en torno a Él. Por eso hoy es doblemente difícil anunciar el Evangelio de Jesús. Por un lado, por nuestra incapacidad, ya que nos falta el fuego de los misioneros en el corazón, y por otra parte, porque se trata de anunciar a Cristo no por primera vez, sino sobre unas bases que ya están maleadas. A lo largo de los siglos han ido adquiriendo prejuicios, formas negativas de ver el cristianismo y de ver a Cristo. Evidentemente, la parte negativa ha sido aportada, como es lógico, por los pecados de los cristianos, que los tenemos porque somos seres humanos como los demás,
y por lo tanto débiles y pecadores, y por lo tanto pues oscurecemos el rostro de la Iglesia. Lo hemos oscurecido con nuestros pecados, pero sigue siendo verdad que lo más importante de la Iglesia no somos nosotros, los seres humanos. Sigue siendo Cristo, la cabeza de la Iglesia, sigue siendo el Espíritu Santo, que es el que la sigue conduciendo y la sigue manteniendo a pesar de todos los pesares, según la promesa de Cristo, que llegará hasta el fin de los tiempos. Pero evidentemente nosotros hemos de ayudar. Y por eso el recordar cómo el Señor mandó que se anunciara el Evangelio a todos, a todas las naciones, hasta el fin de los tiempos, nos tiene que seguir implicando. San Juan Pablo II, cuando llegó a la sede de Pedro, se encontró con que había un patrono de Europa, San Benito. Él vio la cosa tan fea, tan negra, que nombró otros 4 copatronos más, entre ellos estos 2 santos hermanos, Cirilo y Metodio. Tenemos, por lo tanto, que, en primer lugar, rogar mucho a Dios, pedir muchísimo, porque ciertamente el Evangelio sigue siendo radicalmente una buena noticia para la humanidad. Sin Cristo, sin la salvación de Cristo, sencillamente no hay salvación, no la hay. Se podrán arreglar a nivel humano algunas cosillas, pero diríamos los problemas serios, fundamentales, no hay manera de arreglarlos si no es desde la luz que aporta Cristo a nuestra vida. La Unión Europea, en el sentido, no estoy hablando de la Unión Política Europea, sino la comunión de intereses, de criterios, de formas de vida, fue posible en torno al Evangelio, porque todos habían aceptado la buena noticia que es Cristo. Cuando por los pecados humanos, léase herejías, léanse las rupturas graves que hubo en Europa, comienzan a aparecer, ya no hay esa unidad, es más, incluso se llega a desgarradoras guerras. Y eso todo ha ocurrido por los pecados de esta humanidad pecadora. Pero también es cierto que a medida que se ha ido dejando a un lado a Cristo, en lugar de unidad, lo que se está produciendo es dispersión. Dispersión por todas partes. No termina de cuajar la institución, ahora sí lo hablo en el sentido político, de la Comunidad Europea, no termina de cuajar del todo. Como vemos, hay continuos problemas y, desde luego, lo que no hay ni puede haber cuando se renuncia a Cristo es una forma común de ver los pastores, los valores, y de vivirlos y de aceptarlos como tales. Sin esa unión de criterios, muy difícil que haya ninguna otra unión. Así que vamos a pedir la intercesión de estos santos para que seamos capaces entre todos de reforzar nuestra fe. Difícilmente vamos a ser anunciadores de Cristo si nuestra fe no es profunda. Y no olvidemos que fe no es igual a solo una cierta práctica cristiana. No, la fe es algo mucho más profundo que abarca toda la vida. No se trata solo de rezar tales cosas o de ir incluso a misa y practicar los sacramentos. Tener fe es mucho más que eso. La fe se alimenta del encuentro con Dios en la oración y de los sacramentos, pero la fe es una actitud ante la vida en la que el centro es el Señor. Llegar a poder decir, como en un día le dijo Pedro a Jesús: Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es llegar al convencimiento de que efectivamente solo de Cristo viene la salvación. Y si no hay esa fe profunda, esa fe que nos hace volver a Él una y otra vez, si no ha habido ese encuentro con el Señor que nos lo hace imprescindible en nuestra vida, no podemos decir que tengamos una fe
auténtica. Una fe que impregna toda la vida, todas las decisiones, todos los deseos, todos los planes y todas las esperanzas. Sin esa fe, difícilmente puede Europa encontrar de nuevo sus raíces. Hay que trabajar persona a persona, uno por uno, hasta llegar a esa extensión de la fe en Jesucristo que pueda hacer posible de nuevo la solidaridad y fraternidad cristiana, el deseo de amarnos mutuamente como Cristo nos ama, el deseo de servirnos unos a otros como Cristo ha venido no a ser servido, sino a servir. Sin Cristo todo eso no es posible. Y sin esos deseos de solidaridad y de fraternidad es imposible toda unión, es imposible incluso todo llevarse bien. Volverían, por desgracia, acontecimientos muy tristes que ya han ocurrido y si Dios no lo remedia pueden volver a ocurrir. El Señor nos ayude con su gracia y por ello pidamos todos los días al Señor por medio de los santos patronos de Europa y por medio de nuestra Madre la Virgen para que Europa pueda volver a ser una vez más motor en la humanidad y centro de auténtica cultura. Oremos sin cansarnos a nuestro Padre Dios, que quiere que todos los hombres se salven. Por toda la Iglesia, para que no olvide nunca que ha sido enviada por Jesucristo a anunciar su Evangelio hasta el último rincón de la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros sagrados, para que el impulso misionero de los santos Cirilo y Metodio pongan en su ánimo la pasión por la expansión del Evangelio Salvador, roguemos al Señor. Por los gobernantes del mundo, especialmente por los europeos, para que no se opongan a Jesucristo ni a su Iglesia, antes bien, que apoyen abiertamente su influjo bienhechor en medio de la sociedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los habitantes de Europa, para que, no olvidando sus raíces cristianas, encuentren nuevo impulso para formar una gran familia, donde todos se entiendan con todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los ancianos, los parados y los sin techo, para que sean atendidos con cercanía, como lo requiere una auténtica caridad cristiana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que sepamos repartir a manos llenas a nuestro alrededor el amor inmenso con que Dios nos enriquece, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Envíanos tu Espíritu Santo, Señor, para que nos guíe en esta vida, de forma que podamos cumplir tu voluntad por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad en la conmemoración de los santos Cirilo y Metodio, y haz que se conviertan en signo de la humanidad nueva, reconciliada contigo en ferviente caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra,
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de ángeles y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los santos Cirilo y Metodio y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti
sientas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Oremos. Oh Dios, Padre de todos los pueblos, que nos haces partícipes de un mismo pan y un mismo espíritu y herederos del convite eterno. Concédenos con bondad, en la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, que la multitud de tus hijos, perseverando en la misma fe, construya unánime el reino de la justicia y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.